Hoy os invitamos a viajar hasta un palacio. Desde hace más de 100 años, se alza en el cruce de 4 avenidas céntricas en una capital europea un palacete francés de fachadas carcomidas. Vecinos y forasteros detienen su paso ante los cerrados postigos y se preguntan por qué este jardín permanece abandonado desde que tienen memoria de él. ¿Por qué año tras año se desvencijan las maderas, se deteriora la piedra de las balaustradas y se esquilman los perfiles del edificio principal, caballerizas y parterres? Y hasta existen vecinos y transeúntes que aseguran haber visto, tras balcones que solo miran hacia adentro, un resplandor tenue que recorre estancias y salones. Esta visita nos lleva hasta el Palacio de Linares, un lugar lleno de encantos y enigmas. Os contaremos parte de su historia y desvelaremos misterios aún ocultos. Seguiremos con nuevos capítulos de esos que estamos escribiendo dentro del relato del mundo de los enigmas. Ese será nuestro recorrido hoy. Un palacio misterioso nos espera. Os hemos hablado algunas veces de él, pero hay muchas cosas para contar nuevas que desconocemos, y para ello tenemos el honor de recibir a un compañero aquí en nuestro estudio en directo, Álvaro Martín. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Miguel. Es un placer estar aquí de nuevo contigo y siempre es genial visitar la casa de la radio. No sabes, para nosotros también que estés aquí de nuevo. ¿Estuviste hablando de los sin sombra? Sí, de las sombras, de los seres sombra, o llamados también shadow people. Uh-huh. ¿Te has encontrado alguna vez con alguno? Creo que he visto alguno muy fugazmente, y fíjate dónde, qué curioso. Estamos hablando un poco de misterios de Madrid, en el Parque del Retiro, de noche. ¿Sí? De noche. ¿Cómo era? Simplemente era de aquellas figuras que pasan muy rápido, que casi apenas las puedes ver con el rabillo del ojo. Y se cruzó por un camino que, por cierto, está en una zona de ese parque que algunos llaman el Bosque de los Suicidas madrileño. ¿Sí? Y pasó fugazmente. Cuando me quise fijar ya no estaba, y cuando rebusqué por unos matorrales donde debería estar si fuera una persona de carne y hueso, ya no había nadie. ¿Licenciado en Ciencias de la Comunicación? Sí, Comunicación Audiovisual. Comunicación Audiovisual. ¿Investigador desde hace cuánto tiempo? Pues más de 10 años. Y desde pequeño me encantaban estas cosas porque sí, a mis padres también les gustaban mucho estas cosas. Sí. ¿Escuchas el programa? Claro que sí. También haces un programa, ¿cómo se llama? Madrid Misterioso. ¿En Onda Madrid? En Onda Madrid. ¿Sí? Y es un programa en el que hablamos de los misterios de Madrid, pero también vamos un poquito más allá de todo ello. Estamos muy contentos, la gente lo puede escuchar en el podcast, y yo me alegro también que nos hagas esa mención. Es que hay que hacerlo. Y has escrito un libro que lo has llamado El Palacio Maldito, que a mí me llamó mucho la atención, porque aunque hemos, como he dicho, hablando mucho de él, has sacado cosas que no se contaban, ¿verdad?, de ese palacio, sí. El Palacio de Linares. He intentado, en este estudio sobre el Palacio de Linares, no solamente centrarme en el palacio en sí, sino en los que lo habitaron, los marqueses de Linares, y también en otros edificios que tienen que ver con ellos y que también tienen alguna parte de maldición o de encantamiento, como es, por ejemplo, un hospital que hay en Linares, Jaén. Y es que, tirando del hilo, tirando de hemeroteca, hay muchas informaciones interesantes que o bien nos han contado o bien se han contado muy por encima, y en el libro pues quise hacer, digamos, un buen compendio de todo lo que había y de lo que yo pudiera descubrir, entrevistando a algún vigilante de seguridad de la actual Casa de América, incluso por aquellas sincronicidades, cuando estás interesado en un tema, a veces te vienen sin querer estas informaciones. Pues me vino un día, por ejemplo, que luego te contaré cuando tú quieras, te lo cuento, un arquitecto que había trabajado en las obras de remodelación, y allí, me contaba, encontraron un secreto alucinante. Este es nuestro invitado y vamos a contar muchas cosas de ese palacio que incluso nosotros desconocíamos, y me gusta porque has dividido el libro en maldiciones, primera, segunda, tercera y cuarta maldición, y vamos a hablar de ellas, si te parece, ¿vale? Tras esa primera introducción comenzamos con algunas de las maldiciones del Palacio de Linares. Nuestra historia de hoy comienza así.
Estamos en Madrid, año 1858. Se casa en la iglesia del Salvador y San Nicolás una pareja muy peculiar para la época. Él, burgués, hijo de ricos comerciantes, y ella de clase humilde, sin padre oficial. Son José de Murga y Reolid y Raimunda de Osorio y Ortega. Estarán juntos a lo largo de su vida, viajando, comprando arte, viviendo en el extranjero y sobre todo haciendo obras de caridad. Muchas de ellas en la ciudad de Linares, como los Jardines de Santa Margarita, becas para estudiantes o este mismo hospital. Esta es una época de grandes innovaciones de la que el cosmopolita José de Murga sabrá sacar partido y su fortuna crecerá. Será uno de los pocos burgueses que apoya al recientemente coronado rey Amadeo de Saboya, que, agradecido, le otorga el título de Marqués de Linares y Vizconde de Llantero en 1873. Así empieza el relato de los marqueses de Linares. Pero hay mucho más. Aprovechad si queréis, el teléfono está preparado para recibir vuestras llamadas o por si queréis participar en ese concurso. 900-137-137. Álvaro, esta es parte de la historia, no conocemos mucho. Cuéntame los marqueses, quién se casa, quién no se casa, eran de Linares. Cuéntanos un poco la historia. No, lo que pasa es que, Miguel, los marqueses de Linares ayudaron mucho y tenían intereses económicos también, para qué negarlo, en Linares, Jaén. Entonces, parte de su familia venía del norte, pero en realidad podemos decir que el marqués de Linares es madrileño, en esencia, ¿no? José de Murga y Reolid es el primer marqués de Linares. Y es un personaje interesantísimo porque el título de marqués, como bien decía la introducción, que ha sido magistral, lo consigue, vamos a decir entre paréntesis, casi se lo compra el título de marqués de Linares. ¿Cómo lo hace? Él venía de una familia adinerada, de una familia incluso que había hecho negocios en el Nuevo Mundo, por ejemplo, en La Habana. Y habían hecho comercio de especias, comercio de bienes con el Nuevo Mundo y habían amasado una gran fortuna. Era rico de nacimiento, pero él sabe aumentar la fortuna familiar. Por ejemplo, en Linares hay mucha minería, en Jaén. Pues ahí él invierte, también en agricultura, en campos de cultivo. Y aparte de que invierte en el pueblo o en la ciudad de Linares, él siempre tuvo muy en cuenta la parte solidaria, ayudar a los demás. Él siempre que podía lo hacía. Entonces, bueno, él amasa esa fortuna y en el año 1973, Amadeo I de Saboya, en realidad en el 72, está firmado en el 72, pero se hace efectivo en el 73, le concede esos dos títulos, el de Marqués de Linares, en Jaén, y el de Vizconde de Llanteno, en Álava. Su familia sí venía de allí, del norte. Y con esos títulos ya conseguidos, ellos tenían, los marqueses, ahora te hablo también de la marquesa, tenían una posición social muy buena, pero les faltaba un título nobiliario para acabar de encajar en la alta sociedad madrileña. Lo consiguen y ahí es justo 1873 cuando empiezan a construir esa ópera magna que es el Palacio de los Marqueses de Linares. Hablaremos en la segunda parte de él, porque detrás de toda esa construcción hay mucho misterio. Era un ligón, ¿no? Porque dice el Julio Iglesias de su tiempo. Me parece que lo leí en tu libro, Sí. Tanto él como su padre. Sí. El padre del marqués, Francisco Mateo de Murga, muere por una enfermedad venérea. Esto es así. Y no sabemos, hay muchos dimes y diretes, hay mucha prensa del corazón, digamos, de la época, pero fruto de esa fama que tenía el padre y también por extensión el hijo, pues se forja la famosa leyenda de los marqueses, que también te contaré, y lo que decían era eso. Incluso yo he llegado a leer pues que tenían el marqués y la marquesa, o sea, José y Raimunda, la marquesa, pues vidas separadas prácticamente. Una cosa que está clara es que tienen habitaciones separadas en el palacio, del que luego hablaremos. Y por otra parte, si quieres te cuento de la marquesa. Sí, cuéntame un poquito. Es una historia ¿Cómo se conocen, de contrastes. Es una historia de contrastes. Sobre cómo se conocen hay hasta incluso varias versiones. Raimunda de Osorio y Ortega es una mujer que los documentos históricos, aquí no hay habladurías, nos dicen que es de un estrato social bajo. Es decir, su madre se llamaba Benita. Era costurera. Se ha dicho en algunos lugares que era cigarrera de lavapiés. Sí, yo había oído que era cigarrera. Eso se ha dicho, pero las personas que han investigado los documentos históricos no han encontrado
una lista en la que figure ella como cigarrera. No quiere decir que no lo fuera, pero no lo han encontrado en la fábrica tabacalera que había en Madrid. No figura. Sí figura en algunos documentos como costurera y su hija como planchadora. Ellas dos proceden de un estrato social bajo, y una cosa muy curiosa es que la futura marquesa, fue una niña de inclusa. Fue una niña que tuvo que ser dada a la inclusa, su madre con mucha pena, Raimunda de Osorio y Ortega. El apellido paterno de Osorio es un apellido ficticio, inventado por la madre, para no ponerle Expósito, que era el apellido que se le ponía a los niños que venían de inclusa. Eso la hubiera marcado para siempre. Lo que sí que está claro es que la madre quería para la hija una vida mejor y un ascenso social. Entonces, bueno, como parece ser que Raimunda fue ayudada, fue apadrinada por amigos de los padres del marqués, así es como se conocieron los futuros marqueses, José y Raimunda. ¿Y eso de la leyenda de dónde viene? La leyenda de los marqueses de Linares nos cuenta muy brevemente que estos dos nobles eran hermanos por parte de padre. Es decir, que el padre del marqués, Francisco Mateo, había tenido uno de esos escarceos con esta tal Benita, y fruto de ese romance pues había nacido esa niña Raimunda, que cuando conoce a José, ellos no saben que son hermanos, prosiguen con su relación hasta que ya muerto el padre, buscando unos documentos, se enteran por una carta que son hermanos, no les importa, piden al Papa Pío IX una bula para convivir en castidad, se la proporciona y tienen una hija. O sea que se pasan la bula por el arco del triunfo, podríamos decir. Tienen una hija. Vamos a llamar a esta hija para no liarnos, porque aquí hay como 4 o 5 Raimundas distintas. Raimundita. Pues Raimundita es la niña de la leyenda que nos dice que muere esa niña siendo un bebé. Unas versiones dicen que es el marqués el que se encarga de destruirla, y otros dicen que muere por enfermedad, por haber unido la sangre de 2 hermanos, ¿no? Total, que la niña muere, y esa muerte de alguien tan inocente, de alguien tan pequeño que apenas había cumplido un año, ¿no? Pues se nos cuenta que es lo que crea el mal ambiente, la mala energía que tiene este palacio. Esa es la leyenda, ojo, Miguel, que surge o es contada negro sobre blanco en época moderna, a finales de los 80. Pero esa leyenda se ha podido investigar con documentos históricos, y casi todo lo que te he contado ahora mismo no tiene una base sólida. Es decir, que fueran hermanos, pues ¿dónde está la bula? En el Vaticano se ha preguntado, y no está la bula. También es verdad, y siempre hay un hueco para el misterio, que en el Vaticano las bulas casti convivere, las bulas que son de 2 hermanos que pueden convivir en castidad, son secretas. Aunque existiera, no las podrían ofrecer. Pero bueno, no se ha encontrado, por tanto, y esa famosa carta que dice, cuidado porque sois hermanos, la que le manda el padre al hijo, pero que nunca se atreve a dársela en mano y solo la ven cuando ha muerto, tampoco. Ahora, hay un documento muy interesante que una autora que se llama Carmen Maceiras descubre, que es una declaración de pobres. O sea, fíjate si eran pobres Benita y Raimunda, que hacen un documento, que es una especie de testamento, donde dicen, no tengo nada, soy pobre, para que si mi hija necesitara pedir alguna ayuda, pues que yo me declaro como pobre. Es un documento que se tenía que rellenar antaño. Bueno, pues en esa declaración dice la madre a la hija, dice, adjunto un sobre con una información muy importante para mi hija. Está lacrado y solo lo puede abrir ella cuando yo muera. En ese sobre aparece el nombre de su padre, que ella debe descubrir. Ese sobre nunca ha aparecido. Está el documento, pero no está el sobre. ¿Qué ponía en ese sobre? Qué curioso. Nos vamos, si quieres, un momento a Linares. Has hablado del hospital, que había también misterio ahí. Sí. Los marqueses, como digo, y lo recalco y no me cansaré, eran muy altruistas. Tenían muchísimo dinero, pero donaban también muchísimo dinero y construían infraestructuras importantes, aportaban dinero, por ejemplo, para que en los colegios hubiera una serie de plazas dedicadas a niños que no tenían recursos. Algo muy... La marquesa donaba dinero para las cárceles de mujeres, por ejemplo.
algo también muy llamativo. Y entre otras obras de caridad, pues estuvo este hospital, el Hospital de San José y San Raimundo, que eran los santos de la Casa de Linares, porque era José y Raimunda. Y en ese hospital, que se construye a principios del siglo, entre 1905 y 1917, es donde hoy reposan los cuerpos de los marqueses. Si alguien quiere ver la tumba, que es preciosísima, es una maravilla, son 2 esculturas yacentes de mármol que son hiperrealistas, pues no tiene que ir a Madrid, tiene que ir a Linares, Jaén, al hospital, que es un museo muy interesante, por cierto, muy recomendable, donde hay una exposición sobre los marqueses, pero también hay una exposición de instrumentos de medicina de principios de siglo. Te ponen los pelos de punta a ver los frascos, el instrumental médico, las sillas que se utilizaban antaño, porque ese hospital atendió a mucha gente enferma de los pulmones, procedente de la minería en Jaén. Entonces ahí hay muchas radiografías, hay material sanitario, y luego hay otra parte del museo muy interesante también, donde hay objetos que pertenecen a la muerte de Manolete. ¿Sí? En 1947, en la Plaza de Toros de Linares, también un lugar muy, muy visitado por turistas, pues en el 47, en el año de Roswell, pues resulta que aquí en España estaba ocurriendo otro evento, y ese evento pues fue un evento triste, la muerte de Manolete con 30 años, muere en el Hospital de los Marqueses de Linares en Jaén. Bueno, pues la gente que pasa por allí, algunos con sensibilidad, se encuentran que hay apariciones, hay sensaciones de que estás acompañado. Yo acudí con una persona de mi confianza, que digamos que yo le llamo mis ojos para el otro lado, que se llama María y que aparece en el libro, y ella me contaba que sí, que había algo. Y me contó un dato muy curioso antes de que yo pudiera corroborárselo. Me dice, nada más entrar, me dice, ¿aquí ha habido monjas? Y le digo yo, bueno, pues sí, las Hermanas de la Caridad, que atendían a los más necesitados, porque los marqueses dejaron un ala del hospital para que fuera para los pobres, aún así que ellos pudieran tener derecho a un tratamiento. Y dice, bueno, pues que sepas que en la puerta había una dándonos la bienvenida. Y en el libro, para pasar ya a otros temas, los títulos estaban malditos. Sí, o sea, yo le llamo el palacio maldito porque la palabra maldición me resulta muy, muy curiosa. Nada más empezar el libro lo que pongo es la definición por diccionario, porque maldición significa muchas cosas. Maldición puede ser incluso lanzar un improperio, lanzar maldiciones. Y yo creo que en muchos sentidos este palacio está recubierto de maldiciones. Y los títulos tienen una maldición, y es la persona que le recomienda a Amadeo I de Saboya que le otorgue esos títulos a los marqueses porque le han hecho mucha promoción a la monarquía. De hecho, los marqueses ganarán después la Gran Cruz de Isabel la Católica y la Gran Cruz de Carlos III, que son condecoraciones que se daban por los méritos, y sobre todo también la de Carlos III por ayudar a la corona. Pues es el general Prim. Juan Prim y Prats es famoso por haber acabado muy mal. Pues recibió un atentado cuando salía del Congreso de los Diputados el 27 de diciembre de 1870, después de haber aprobado unos presupuestos para la llegada, que era 3 días después, para la llegada de Amadeo I de Saboya desde Italia, un rey que duró muy poco y que sufrió atentados. El pueblo español no acabó con él, pero se tuvo que exiliar, se tuvo que marchar, porque enseguida estalló lo que se llamó la Primera República. Por tanto, tenemos el general Prim, que es tiroteado, y este sí murió en el Palacio de Buenavista, que es una de las esquinas de Cibeles, donde, por cierto, también hay historias de fantasmas. Hablaremos ahora de ellas. Él muere allí, y Amadeo I de Saboya, que es un rey que le damos la patada, vamos a decirlo así, y que le mandamos fuera. Por eso digo que son títulos malditos, porque las personas que intervinieron en la concesión de esos títulos acabaron regular, vamos a decir. Vamos a dejarlo así. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Blanco Radio en las redes sociales, por si queréis entrar. Y nuestro teléfono de directo, y podéis utilizarlo, llamada gratuita, 900-137-137. Te saludan ya desde El Salvador, en Tenerife, San Lorenzo de los Escorial, Valladolid, Sevilla y otros muchos lugares. Dicen que muy interesante. Y atentos, hoy vais a escuchar algunas psicofonías, algunas de las que dicen que no son ciertas y otras que parece que sí lo son. Seguimos con más datos. El Palacio de Linares, un lugar majestuoso y lleno de historias. Olga Lambea, compañera de RTVE, nos da algunos datos.
En 1989 el Palacio de Linares pasa a ser del pueblo de Madrid. El Ayuntamiento de la capital compra este emblemático edificio a su último propietario, el empresario Emiliano Revilla. Antes había pasado por numerosas manos, pero pocos lo llegaron a habitar tras la muerte de los marqueses de Linares. Durante casi un siglo el palacio permaneció cerrado y sin uso, anclado en el tiempo hasta tal punto que el mobiliario y la decoración han llegado casi intactos. Se libró del derribo cuando en 1976 lo declararon Monumento Histórico-Artístico y actualmente alberga la Casa de América. Tras sus paredes, el Palacio de Linares esconde una historia poco común, con incesto, asesinato y espíritus intranquilos. Esta es su leyenda. Conozcamos más información de su construcción y de quienes la habitaron. Ya hemos contado parte de la leyenda, vamos a parte de los protagonistas. ¿Cómo consiguen ese terreno y cómo se construye el palacio? ¿Y qué había ahí antes y qué pasa? Estamos en una zona mágica, como es toda la plaza de Cibeles, y en ese lugar ha cambiado mucho con el tiempo. Cuando los marqueses llegan ahí, hay un plan de expansión de Madrid que, gracias al marqués de Salamanca, que se creó luego el famoso barrio de Salamanca, y a otros inversores como José de Murga, el marqués de Linares, fue pues un gran inversor. Decían que 1/3 de Madrid era suyo. ¿Sí? Compró muchos terrenos, edificó, era uno de sus hobbies, pero también era uno de sus grandes negocios. Le gustaba mucho la especulación inmobiliaria. Y resulta que hay una oportunidad porque en esa esquina donde se encuentra hoy el Palacio de Linares, antiguamente, desde el siglo XVII, había habido un real pósito de cereales. Era un edificio industrial donde se almacenaba grano. También se amasaba, se hacían harinas e incluso había tahona. La gente podía venir ahí tanto a comprar grano o a comprar el pan. Sí. Entonces, en el año 1860, este lugar queda derribado. Por esa expansión urbanística que hay en Madrid hacen falta solares y ese era un mamotreto que ocupaba muchísimo. No solo donde está el palacio, donde está toda esa manzana, podríamos decir, era en gran parte el Real Pósito. También desaparece la plaza de toros que había junto a la Puerta de Alcalá. Van desapareciendo. Había una plaza de toros que en el libro además pongo una foto de un cuadro donde aparece un placetón, pero bastante grande, junto a la Puerta de Alcalá, y resulta que por trocitos se vende esos antiguos terrenos donde estaba ese Real Pósito. Y ahí es cuando el marqués, a sabiendas de que iba a conseguir un ascenso social en función de los títulos que iba a obtener, pues compra el solar y empieza la construcción. A partir de 1870 él compra el solar y en el 1873 él ya da por empezadas las obras, que las organiza el arquitecto Adolfo Ombrecht y que participan en toda la obra artistas muy importantes. Por ejemplo, los hermanos Becker, Valeriano y Gustavo Adolfo, ¿sí?, pintaron algunos de los frescos que había en el palacio. Además, se caracteriza por ser el primer palacio madrileño que tiene un montacargas hidráulico. Esto nos puede parecer lo más normal, pero a finales del 19 no lo era. Por ejemplo, la gente se lanzaba por el viaducto de Segovia porque en la época que se construye, en 1875, era la caída libre más alta que había en Madrid porque no había ascensores y las casas tenían 2 o 3 alturas. Entonces eso era una novedad enorme, poner un ascensor o un montacargas. También suelo radiante. Pues eso, ¿sí? Tú ibas por allí caminando y del suelo salía calorcito. Pues eso que hoy lo podemos ver como relativamente normal, aunque no se llega mucho ya hoy en día, pues allí fue una novedad. Y también es el primer palacio que tiene íntegramente en todas sus salas electricidad. Claro, todo esto nos parece lo más normal hoy en día, pero en esa época, imagínate cómo estaría la factura de la luz, pues era algo para absolutamente gente muy rica y muy poderosa. Pues eso es el Palacio de Linares, que en los años 80 de ese siglo XIX, los marqueses ya se mudan allí, cuando está construida la primera planta, que le llaman un poco la planta de diario. Luego tiene una segunda planta que le llaman la planta noble,
que para llegar allí hay que pasar por unas escaleras preciosas, ricamente decoradas con mármoles, con unas pinturas que a lo mejor murales que pueden ocupar 1,5 metros, 2 metros de alto, y con una bóveda que tiene en cristal, también preciosa. Es una maravilla este palacio. Costó mucho dinero en su época, dicen que más de 3 millones de pesetas de la época, de finales del 19. Y cuando se termina el palacio, allí se celebraban fiestas, tertulias literarias. Era muy, muy normal pues ver a autores importantes, a poetas. Y yo creo que a los marqueses les gustaba más estar con ese tipo de gente, les gustaban mucho las ciencias, las artes, que con la nobleza de su época, ¿no? Me da la sensación, por cosas que he podido leer y demás, que haber comprado esos títulos pues le trajo el recelo de toda la alta sociedad madrileña. Aquellos nobles de rancia abolengo que venían siendo herederos de títulos de generación en generación en generación, ahora veían a estos recién llegados con muchísima pasta, con mucho dinero, y que habían conseguido estos títulos. Y yo creo que eso despertó un recelo. Eso, y que los marqueses no tuvieron hijos, porque oficialmente no tuvieron, despertó la duda, el recelo, y fueron ingredientes importantes para que se creara la famosa leyenda que ya te he contado. Me decías que alrededor de esa plaza había otros palacios también y que tenían fantasmas. Pues sí, fíjate. No solamente en el Palacio de Linares, sino que hay en otros lugares. Haciendo un repaso. Esas 4 esquinas. Haciendo un repaso, la Cibeles es muy interesante tanto por arriba como por abajo. Está llena de pasadizos. Y el Palacio de Buenavista, donde murió el general Prim, tiene historias de fantasmas. ¿Que es el Banco de España ahora o cuál? No, es el enfrente del Banco de España. Vale. Es ese palacio que vemos con una reja muy importante, que a veces se pueden ver hay cambios de guardia. Ministerio del Ejército. Sí, el Ministerio del Ejército, también se conocía como el Ministerio de la Guerra, y ahora ya es el cuartel general del Ejército de Tierra. Donde, por cierto, hay una serie de búnkeres subterráneos que están perfectamente equipados, no son arcaicos, y que más de uno querría verlos porque deben ser, por lo que me ha contado gente que trabaja allí, impresionantes. Eso es alto secreto, tampoco se puede decir mucho. Pero allí muere el general Prim y se puede visitar el lugar, puedes pedir una cita en el Ministerio del Interior y te pueden organizar una visita. Y te enseñan el sofá donde Prim se desploma cuando llega de ese atentado. Él no muere en el acto, muere 3 días después, el general Prim. Aunque hay muchas versiones sobre esto, y ya sabes que hay mucha polémica. Pero el caso es que muere y muere dentro de ese palacio. Eso es una certeza. Bueno, pues dicen los trabajadores que por esa misma zona se escuchan pasos que llevan a ningún sitio, porque no viene nadie, pero tú oyes un clac, 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 además cada vez más intenso, como si se acercara a ti. Justo pasando por ese sofá, de repente esperas que alguien aparezca, no hay nadie. Otros dicen que notan un movimiento de aire, como cuando 2 personas se cruzan en un pasillo, solo que no hay nadie. Entonces, como los pasos acompañados de la ráfaga de aire hacen pensar que hay alguien contigo, esa sensación que cuando la has vivido sabes cómo es, pero que es muy subjetiva de no estoy solo aquí, y lo han notado justo en esa zona. Yo he oído un montón de historias de algunos militares que han hecho allí la mili o que me han comentado. A veces ellos se cuentan, pues eso, historias para no dormir, pero se cuentan historias tanto dentro del palacio como en los jardines de ese palacio. Ahí se cuenta la historia de una persona, de una figura, un hombre que aparece por allí y tan pronto aparece como desaparece. ¿Y en el Banco de España también hay fantasmas? En el Banco de España tenemos una monja fantasma. Sí. En el sótano segundo tenemos una historia es que resulta que para construir todo ese pedazo el Banco de España es absolutamente abrumador, es un edificio gigantesco. Bueno, pues para construirlo hay un montón de edificios alrededor que hay que barrerlos. Uno de ellos es un hospital y otro de ellos un hospital atendido por monjitas, un hospital de pobres, y el otro es una iglesia. Es muy posible, no tenemos pruebas de esto, pero podemos sumar 1 más 1 y suele 1 más 1, pues suelen ser 2. Entonces aparece el fantasma, se dicen los trabajadores que aparece el fantasma de una monja. Allí sabemos que en el pasado ha habido monjas en ese hospital. Es posible pensar la idea de que a lo mejor algún resto de algún enterramiento haya quedado por allí. No es descabellado pensarlo, ya digo, no está comprobado, pero no sería el primer edificio de Madrid, Museo Reina Sofía, Casa de las 7 Chimeneas, que tienen restos humanos en el sótano. Quiero decir, podría ser.
Entonces, el Banco de España también tiene fantasmas. Vale, nos vamos enfrente, el ayuntamiento ahora, la casa de Correos que era antes, sí. Ahí también hay fantasmas. Allí hay una cosa muy curiosa, me ha contado antiguos vigilantes del lugar, que cuando explota todo lo de los fantasmas del Palacio de Linares a finales de los 80, que ahora enseguida iremos con ello, los vigilantes que estaban de noche, ellos sabían de esa historia. Bueno, pues hay el edificio del Palacio de Comunicaciones tiene como 2 torres. De hecho, le llaman Nuestra Señora de las Comunicaciones porque es un edificio apabullante. Y una de esas torres da justo al Palacio de Linares. Bueno, pues los vigilantes de noche, del turno de noche, algunos de ellos, enterados de la historia, pasaban con los ojos cerrados por las ventanas que daban al edificio de enfrente, es decir, al Palacio de Linares, por miedo a que a través de las ventanas pudieran ver algún fantasma de los que decían que aparecían. Eso por un lado. Y por otro, allí hubo una catástrofe, hubo un tiroteo a principios de este siglo XXI, que nadie recuerda. Esto fue en el 2008 y fue un antiguo trabajador, está todo en los recortes de prensa, un antiguo trabajador, era un vigilante de seguridad, por supuesto con problemas mentales, que había sido despedido y acudió a ver a sus antiguos compañeros con una escopeta en la mano. Bueno, pues en ese tiroteo mató a 3 personas. En la zona donde mueren esas 3 personas, dicen que se escuchan disparos sin venir a cuento, como detonaciones, que de repente huele a pólvora, o que se pueden oír gritos. Sobre todo esto fue en el mes de enero, cuando estamos cerca del aniversario, digamos. Así que ahí ha quedado otra huella. Por tanto, entenderás, Miguel, que estamos ante un lugar, un círculo lleno de fantasmas y de misterios. Casi suenan psicofonías ahí. Me sigue diciendo David Cuevas que está esperando que le llaméis. 900, 137, 137, si queréis participar en ese concurso. Dejamos a los señores de Linares. ¿Qué pasó después cuando ellos se fueron? ¿Quién ha ido pasando por el Palacio de Linares? Creo que Berlanga estuvo por allí también, ¿verdad? Berlanga nos enseña un palacio, como bien decíamos en la introducción, que esta introducción que hemos puesto al principio pertenece a un informe semanal que hubo en el 89, que es maravilloso. Cuando todavía apenas se hablaba de estos temas, ya se estaba empezando en la tele y en algunos círculos a hablar de estos asuntos. No, las psicofonías, que luego hablaremos, no fue lo que le da fama, sino antes ya se hablaba de ese tema. Pues, claro, estamos en un lugar que han surgido un montón de historias que tienen que ver con las famosas psicofonías. Que tienen que ver con el director Berlanga. Es que imagínate un palacio medio en ruinas, como decía la introducción, un palacio que los madrileños no se explican por qué. Parece la casa de la bruja este palacio. El palacio con los jardines crecidos salvajemente. Tenías que abrirte paso casi a machetazos. Una casa de muñecas que había, que no se hablaba de ella. La casa de muñecas que no se nos puede olvidar, que es donde jugaba la niña Raimunda, y hemos dicho que no ha existido ninguna niña Raimunda, pero hay una vuelta de tuerca en esto. Hay una hijada por ahí de los marqueses que se llamaba también Raimunda, debe ser un nombre muy de moda en esa época, y que sí que existió. Raimunda Becilla fue una niña que existió y la querían como a una hija, pero no era su hija, y le construyen esa casa para que juegue. Esto es así contado por Casa de América, quiero decir, no es leyenda esto es canon, como se suele decir. Ahora bien, nos hemos encontrado este palacio en el cine. Si alguien quiere ver cómo estaba ese palacio antes de que le metieran mano, hay que ver Patrimonio Nacional. Además es una película divertidísima de esa España que está saliendo del franquismo y está empezando en la transición, y vemos a un José Luis López Vázquez, que es el hijo de un marqués que quiere heredar, y entonces se da un paseo por allí, por el palacio ruinoso, con los muebles amontonados, las estancias polvorientas, pero nos hace un tour por el palacio valiosísimo, porque ya está restaurado y no está como lo enseñan. Y además en la película enseñan salas que hoy en día no se enseñan o que hoy en día no existen, como por ejemplo las caballerizas. Las caballerizas son un restaurante hoy en día. Pues ahí nos las enseñan pues como un establo prácticamente, y eso es muy bonito. Los marqueses mueren a principios del siglo XX. Primero muere la marquesa y luego muere el marqués. Y claro, cuando fallecen, Raimunda muere en 1901 y José muere en 1902, el palacio pasa a la niña de la casa de muñecas. El palacio pasa a Raimunda Avecilla, la hija del abogado del marqués, pero que ellos la querían como si fuera una hija suya. Entonces hereda en usufructo el palacio, solo para vivir en él. El marqués especifica en testamento que si no vive ahí, dedique ese espacio a una asociación benéfica o a una escuela de artes y oficios. Así lo pone. No lo hizo.
se comerció, muchos muebles salieron de allí en subastas. Ha tenido un gran problema el ayuntamiento porque cuando quiso ya reestructurar el edificio se vio que estaba pelado, estaba vacío, le faltaban muebles, le faltaban tapices, y es que fueron saliendo algunos robados y otros vendidos en subasta. Algunos sí que los consiguieron y el palacio hoy es una delicia, está muy bien restaurado. Entonces, desde que mueren los marqueses y la ahijada Raimunda Vecilla no quiere hacer nada con él, el palacio lo van comprando diferentes corporaciones. Por ejemplo, la Compañía Transmediterránea. Por ejemplo, la Confederación de Cajas de Ahorros. Algunas se establecen allí durante una temporada corta. Ponen alguna oficina, dejan algún vigilante de seguridad porque era un edificio valioso, pero no acaba de cuajar ninguna corporación teniendo como sede el Palacio de los Marqueses de Linares. Dura poquito, viene la siguiente. Dura un poquito, viene la siguiente. Y en los años 70 estuvo a punto de ser derribado el edificio, de lo ruinoso que estaba. Y es porque el edificio estorbaba y entonces decían, bueno, pues construimos aquí un bloque de viviendas, que hubiera sido espantoso. Pues en el año 1976 se declara Monumento Histórico Artístico, eso lo salva, Berlanga le da un nuevo aire al asunto y esto hace que se interesen algunos inversores ahora de verdad. Un grupo del que conocemos sobre todo a Emiliano Revilla, que compra el palacio en el 88, es secuestrado al mes siguiente de comprar el palacio por la banda terrorista ETA, más de 200 días de secuestro, uno de los más largos. Por suerte salió indemne y volvió, y cuando volvió Emiliano Revilla no quería saber nada del palacio maldito, del Palacio de Linares o del maldito palacio, y decide intercambiarlo al ayuntamiento por unos terrenos para construir, porque el ayuntamiento, está esto reflejado en prensa, no quería pagarle dinero para que ese dinero no pudiera acabar hipotéticamente en la banda terrorista. Por tanto, se lo intercambia por unos terrenos y a partir de ese momento y hasta hoy es el dueño de ese palacio el ayuntamiento. 12:46. Vamos con más datos acerca de eso. Vais a escuchar algunas psicofonías ahora. 900-137-137 por si queréis llamar. David Cuevas está esperando vuestras llamadas. Sabemos ya parte de la historia del palacio, pero hay otros datos más enigmáticos. Los recogemos de un informe semanal preparado por nuestros compañeros de Televisión Española. Las puertas se abren solas, las losas se descolocan sin que nadie las empuje. En instantes se registran temperaturas de 10 grados bajo cero. Suenan instrumentos sin que nadie los toque y se oyen lamentos y voces desgarradoras. No es ninguna película, se trata de algo más cotidiano que ocurre en el centro de Madrid, en el hermoso Palacio de Linares. Una investigación realizada por la doctora en psiquiatría Carmen Sánchez de Castro ha hecho que la leyenda que se cierne sobre el palacio recupere su protagonismo. Este lugar fue construido en 1873 por orden de José Murga, marqués de Linares, y albergó la triste historia de su hijo y la hija de una cigarrera, quienes tras desposarse conocieron que eran hermanos y que por lo tanto vivían incestuosamente. Son estos personajes los que supuestamente aparecen en las psicofonías que el equipo de la doctora Castro ha conseguido grabar a lo largo de las horas que han pasado encerrados tras esos muros. Los expertos han llegado a la conclusión de que existe alguna forma de energía que no quiere separarse del palacio. Quizá estos sean la energía del marqués y de la cigarrera. Hay otros testimonios, como el de los vigilantes municipales, que han comentado cómo en sus rondas nocturnas se les cruzaban sombras inquietantes, las puertas se abrían y cerraban caprichosamente y unas pisadas de caminantes invisibles les perseguían por los largos corredores. Comienzan las psicofonías, voces con trampas. Nuestro invitado nos cuenta. Se siguen mandando saludos desde diferentes partes, desde California, Rubén desde Nueva Orleans, desde Georgia, Andrés. Qué maravilla. Y otro montón de lugares. Hemos relatado parte de los fenómenos que ocurrían, ¿no? Movimientos de objetos, se movían a veces las cortinas de las ventanas. Sí. Eso me lo han contado a mí vigilantes, ¿eh? O Sí. sea que yo, corroboro que ellos han visto eso. Yo no estaba allí, pero yo corroboro que ellos cuentan, y las lámparas de arañas tan grandes con cristales se meneaban como si fuera aquello el botafumeiro de la Catedral de Santiago. O sea, unos bamboleos que no eran normales porque no había ninguna ventana abierta y no había corriente.
Y eso lo cuentan. Y lo de, por ejemplo, una cosa muy curiosa, Miguel, lo de que se crucen sombras, que te contaba al principio, que a mí se me ha cruzado. Bueno, pues a un vigilante en el salón de baile, confirmado por gente de confianza, vamos a dejarlo ahí, se le cruza una figura, hasta tal punto le asusta que saca la pistola, dispara, y había una zona del palacio que durante un tiempo tuvo un agujero de bala. Eso lo había oído yo. Había otros vigilantes que tenían perros y los perros entraban por muchas de las habitaciones, pero en algunas de ellas no había forma de meterles, ¿no? Sí, eran de diferentes razas, a veces eran Doberman, a veces pastores alemanes, que no querían entrar en la capilla. Es uno de los puntos más importantes del palacio. ¿Has visto alguna vez? Sí, neobizantina, Tremenda, preciosa y con una anomalía electromagnética, sea lo que sea. Allí los detectores de metales se vuelven locos, los péndulos se vuelven locos, algo tiene que haber en el lugar. Se especula que pudiera ser una reliquia, algo enterrado, una reliquia, una pequeña caja. Los amantes de la leyenda y los creyentes en esa leyenda dicen que ahí está ni más ni menos que un pequeño ataúd, sí, donde estaría la niña Raimunda de la leyenda, que nunca existió a priori. Entonces tenemos un lugar donde no quieren entrar los perros y otro más, que también han pasado cosas allí y tienen que ver con la protagonista Carmen Sánchez de Castro. El dormitorio de los marqueses, ahí tampoco quieren entrar. Eran separados, estaba el de la marquesa y a continuación el del marqués. Ahí tampoco quieren entrar los perros. Vale, como eres un hombre de radio, nos quedan 6 minutitos para que sepas y tenemos que poner psicofonías. Llega Carmen, la supuesta doctora Carmen Sánchez de Castro. ¿Qué pasa? Yo digo que en el libro que esta mujer es un espejismo. Aparece, revoluciona todo, cuenta cosas interesantísimas, investiga supuestamente la leyenda que hemos hablado e incluso empieza a escribir un libro que nunca apareció. Da a conocer estas famosas psicofonías que hemos escuchado ya algún fragmento, que fueron repartidas en un cinta de cassette con la revista Tiempo y la revista Tribuna. Y un día desaparece, coincidiendo, tuvo mucha exposición mediática, y cuando tu cara se ve mucho, si tienes algún problema, apareces más en los medios y es más visible. ¿Qué ocurrió? Esto está en prensa, tenemos recortes de aquello. Pues ella fue acusada de, supuestamente, vamos a decir, haber entregado un cheque sin fondos. Bueno, pues un problema legal que podía haber sido una pequeña falta, no sabemos hasta dónde llegó, porque es que de la noche a la mañana cierra la persiana, deja de salir en la prensa, no sabemos más de ella, y este caso se queda como un continuará que nunca continúa. Pero ella fue la artífice, ella fue la que promocionó estas psicofonías. Vale, las vamos a escuchar. Hemos vuelto a tocar el tema porque hay veces que se dejan los temas o parecen verdades que se quedan a medias. Se dieron una serie de teorías acerca de ello, pero como estás diciendo, hay más todavía. Vamos a escuchar esas psicofonías y luego las juzgamos. Son algunas de esas psicofonías. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Bueno, yo que he captado muy poquitas, pero he captado alguna psicofonía que además creo que a lo mejor nos dará tiempo a escuchar alguna. Sí. Yo no tengo esa suerte de captar esas voces tan dramáticas, tan claras, ¿no? Tan claras, tan largas, tan esperpénticas, que parece que sea el fragmento de un culebrón. Bueno, pues a los oídos de hoy en día no colaría esta psicofonía. Pero es que hay que pensar que a finales de los 80, principios de los 90, esto se capta en mayo de 1990, pues no teníamos el oído tan entrenado, vamos a decir. Y a pesar que algunas personas me han reconocido que ya les chirrió en su momento, esto fue un boom. Pero fue tal boom que la gente acudía al palacio en masa. Creo que 2.000 personas fueron un día allí. Pero es que se colaron, que no podían entrar. Pero es que, claro, a ver qué vigilante para a tanta gente. Sí. Y la gente, cuando ya pusieron las vallas y estaba todo bien custodiado, metían la mano por la valla y decían, bueno, yo pongo aquí mi grabadora, aunque esté fuera del palacio, a ver si consigo captar algo. Yeah. Esto fue un boom. Pena que
aparecía una mujer que decía: yo soy la voz de Raimunda, yo soy la que he puesto la voz de niña y la que he puesto la voz de la madre. Entonces, esto lo contaba otro de los protagonistas de esta historia, Germán de Argumosa, que había hablado con la supuesta actriz de doblaje que había perpetrado este viral, esta psicofonía que, para anticipo de vender un libro, no está mal, pero no es real. Te iba a preguntar qué pasaba. Volvemos a escucharla. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico que había grabado las psicofonías con esa actriz de doblaje, con lo cual se desmontaba un poco la historia. Confirmamos entonces. Espera, ¿se te escucha? A ver. Sí. No, digo que confirmamos que es así. Y además es que ya digo, es que chirría muchísimo. Pero no quiero que la gente se quede con el tema de que era mentira todo. Todo era mentira. Claro. Es que la parte por el todo es generalizar, y generalizar nunca es bueno. Por tanto, hay cosas que han pasado, vigilantes que han sentido cosas, y hay mucho que contar en cuanto a misterios, a secretos que tiene este palacio, que es apasionante y que incluso hoy en día sigue estando un poco revolucionada la cosa. Vale, lo vamos a hacer en la segunda hora. Nos queda un minutito. Se hicieron fotografías. También creo que la misma doctora Carmen Sánchez, supuesta doctora Carmen Sánchez, sí, dice que se había hecho una fotografía también, que luego vamos a ver si era o no cierta, y que incluso había presencias que te empujaban. Sí, lo primero que ella escucha allí es el famoso órgano que se escucha, unos acordes de órgano. Después, en la habitación de los marqueses siente una fuerza que la empuja. Y esto le lleva a pensar que aquí pasa algo, traen equipo de grabación, supuestamente, y captan esas grabaciones, que ya hemos dicho que no, y hacen unas 20 fotografías en las que aparece algo extraño. Una figura, una luminiscencia, etcétera, etcétera. Esto fue lo primero. Después vino el grupo EPTA y ahí sí que hizo una buena investigación en el lugar. Lo contamos ahora dentro de un momentito.